En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Bielorrusia, dado que su presidente, Alexander Lukashenko, se impuso por séptima vez en las elecciones presidenciales y conservará el poder que ostenta desde 1994. En total se presentó a votar un 87% de la población y el mandatario fue reelegido con el 87,6% de los votos, frente a una oposición que sumó poco más del 7% entre los 4 partidos que la representaron. No obstante, la Unión Europea desconoció los resultados, denunciando que la mayor parte de la oposición se encuentra en el exilio y que internamente es perseguida de forma sistemática, por lo que además amenazó con imponer nuevas sanciones. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, aseguró que las falsas elecciones no habían sido ni libres ni justas y que la represión implacable y sin precedentes de los derechos humanos, así como las restricciones a la participación política y el acceso a los medios de comunicación independientes, habían hecho que el proceso electoral careciera de toda legitimidad, al tiempo que exigió la liberación de todos los presos políticos. De cualquier forma, las elecciones transcurrieron en calma y no se produjeron los disturbios que tuvieron lugar en los comicios del 2020, cuando el gobierno denunció un intento de golpe de Estado promovido por Occidente. A su vez, Lukashenko respondió a las amenazas de más sanciones, declarando que Occidente le importaba un bledo. El acercamiento de Minsk a Moscú es cada vez mayor, hasta el punto de que algunos especulan con que se termine anexando a Rusia. Pero por lo pronto el Kremlin va a seguir teniendo un aliado importante en su guerra contra Ucrania, al que incluso dotó de armas nucleares. Alexander Lukashenko fue reelegido el domingo para un 7º mandato como presidente de Bielorrusia con el 87,6% de los votos, según un sondeo oficial a boca de urna. Las elecciones del domingo, las primeras desde 2020, cuando Lukashenko reprimió las grandes protestas en su contra tras unos comicios considerados fraudulentos por los opositores y los países occidentales, se celebraron sin oposición y le dieron la victoria al autócrata que gobierna con mano de hierro el país desde 1994. Durante su 6º periodo como presidente, el líder de 70 años sofocó por completo cualquier tipo de disidencia, aunque lo negó a la prensa luego de votar. En Bielorrusia tenemos una democracia brutal, no presionamos a nadie y no silenciaremos a nadie. La líder de la oposición exiliada en Polonia, Svetlana Tikhanovskaya, tachó la elección de farsa y calificó a Lukashenko de criminal que se hizo con el poder. Lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia es una farsa y una imitación. Esto no son unas elecciones, sino una operación electoral especial para mantener a Lukashenko en el poder. Según la ONU, más de 300.000 bielorrusos de una población de 9 millones han huido por razones políticas, principalmente a Polonia. Tanto la Unión Europea como los detractores de Lukashenko y las ONGs de defensa de los derechos humanos consideran estos comicios una mascarada. Lukashenko ha sido un fiel aliado de Rusia en su invasión a Ucrania desde hace casi 3 años y con el apoyo de Vladimir Putin consiguió mantenerse en el poder mediante la represión. Frente a ello, los países occidentales han impuesto una serie de sanciones a Bielorrusia, lo que ha llevado a Lukashenko a acelerar su acercamiento al Kremlin y abandonar su estrategia de equilibrio entre Moscú y Occidente. Y ahora quisiera ir a Estados Unidos, donde Donald Trump visitó la zona afectada por los incendios en California junto a su gobernador, Gavin Newsom, a pesar de haberlo criticado en duros términos, pidiendo su renuncia por incompetente y culpándolo directamente por la tragedia. Y más tarde condicionó la ayuda federal a la implementación de 2 cambios significativos en el estado, a exigir una identificación de los votantes y modificar su política de gestión de agua, liberando el suministro. Además, el mandatario dijo que estaba considerando eliminar a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, sosteniendo que su respuesta al huracán Helen, que dejó más de 230 muertos en el sureste de Estados Unidos, había sido desastrosa. Pero mientras tanto, Trump tuvo una importante victoria en el Congreso, después de que el Senado confirmara a Pete Hegseth como secretario de Defensa, a pesar de que su nominación había generado una fuerte polémica, ya que estuvo acusado de agredir sexualmente a una mujer en una conferencia conservadora, de abusar del alcohol y de mala gestión financiera. Incluso fue rechazado por 3 republicanos, lo que provocó un empate a 50, que terminó definiendo a su favor el vicepresidente J.D. Vance. Poco más tarde, el ex líder de la Cámara Alta, Mitch McConnell, dijo que el ex presentador de Fox News no estaba capacitado para manejar el Pentágono. Su mujer consideró que esto promovía el silencio de las mujeres abusadas
Y la senadora demócrata Patty Murray se preguntó cómo era capaz de administrar un presupuesto de 900.000 millones de dólares si su despilfarro había llevado a la bancarrota a organizaciones sin fines de lucro. Parece que les cayó una bomba, han sido las primeras palabras de Trump al aterrizar en California. Junto al gobernador demócrata, el presidente y su esposa han sobrevolado algunas zonas arrasadas por los recientes incendios. Pese a ser muy crítico con la gestión de las autoridades en este bastión progresista, el republicano promete toda la ayuda necesaria. Eso sí, quiere que sea ese estado el que gestione su propia reconstrucción y no descarta eliminar la FEMA, Agencia Federal para Desastres, a la que acusa de ineficacia. Entre tanto, la administración Trump conseguía una importante victoria en el Senado, por la mínima: confirmar al polémico presentador de la Fox, Pete Hegseth, como secretario de Defensa. De manera insólita, ha sido necesario el voto del vicepresidente Vance para desempatar, ya que 3 republicanos votaron no. Consideran poco idónea para el cargo a una persona acusada por agresión sexual, maltrato a su exesposa, excesivo consumo de alcohol o mal manejo de fondos en organizaciones humanitarias que dirigió. No soy perfecto, pero la redención existe. Se defiende el ya nuevo jefe del Pentágono. Cuando se conoció la noticia, el ex líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, cuestionó la capacidad de Hegseth para manejar al Pentágono. Su exesposa, Danielle Hegseth, dijo que esto daba pie a que otras mujeres que sufren de abusos de sus parejas sigan calladas. En las últimas horas, la nueva administración ha puesto en marcha otras medidas cruciales para desmantelar el legado de Biden: despedir a más de una docena de agentes federales encargados de supervisar la acción de gobierno, congelar casi todos los fondos de ayuda al exterior, a excepción de la asistencia alimentaria de emergencia y la ayuda militar a Israel, o suspender los permisos de asentamiento temporal para migrantes. Por otra parte, Donald Trump comenzó la venganza que había prometido durante la campaña y el Departamento de Justicia despidió a los funcionarios que colaboraron en la investigación por el mal manejo de documentos clasificados que el republicano se había llevado de la Casa Blanca tras su primer mandato y por intentar revertir los resultados electorales en el 2020. El fiscal general interino, James McHenry, manifestó en la carta de despido que no confiaba en que esos empleados pudieran ayudar a implementar fielmente la agenda del nuevo presidente. Además, posteriormente, justificó la acción sosteniendo que era coherente con su intención de acabar con la politización de la justicia. El fiscal especial que fue nombrado para liderar las investigaciones, Jack Smith, había solicitado la ayuda de 40 abogados y Trump terminó siendo imputado. No obstante, después de que Trump ganara las elecciones, tuvo que cerrar los casos, ya que se prohíbe procesar a un presidente en ejercicio, a pesar de que, según el fiscal, había suficientes pruebas como para condenarlo. Pero la polémica no terminó ahí, ya que se anunció que se va a investigar a todos los fiscales que actuaron contra los acusados de tomar el Capitolio en el 2021, basándose en una ley que castiga la manipulación de testigos y de pruebas. Los condenados por este motivo fueron perdonados por el mandatario, lo que incluso generó críticas en el Partido Republicano, y el senador Lindsey Graham no descartó que intentaran limitar el poder de indulto de los presidentes, ya que el perdón a quienes atacaron violentamente a la policía mandaba el mensaje equivocado y podría generar más violencia. Usted desempeñó un papel importante en el procesamiento del presidente Trump. No creo que el departamento pueda confiar en usted para aplicar la agenda del presidente. Así está escrito en una de las cartas enviadas a personal del Departamento de Justicia. Carta de despido. Pam Bondi, la futura fiscal general, equivalente a ministra de Justicia. Bondi fue abogada de Trump. Sin esperar a su ratificación en el Senado, han llegado las cartas de despido. Las firma el fiscal general en funciones. Las razones de la expulsión serían haber colaborado en la investigación llevada a cabo por el fiscal especial que investigó a Trump. Dos investigaciones, una por las maniobras del ahora presidente para evitar la victoria de Joe Biden en 2020
otra por la retirada por Trump de documentos confidenciales. A diferencia de la etapa anterior de Trump como presidente, en la actual no se prevé la presencia de altos funcionarios que supongan un freno a las decisiones del presidente. Ahora, la fidelidad que se anuncia es total. Graham dijo que creía que los indultos que el presidente Trump le concedió a 1.500 personas en su primer día en el poder fueron un error. Number one, he had the legal authority to do it, but I fear that you will get more violence. Pardoning the people who went into the Capitol and beat up a police officer violently, I think was a mistake because it seems to suggest that's an okay thing to do. Asimismo, Trump continúa profundizando sus políticas antiinmigratorias, después de que firmara una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados. 22 estados la demandaron y un juez la paralizó temporalmente, afirmando que era descaradamente inconstitucional. Pero el mandatario fue más allá y ordenó el despliegue de tropas en la frontera con México, que se sumarían a los 2.200 militares y los 4.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la zona. Pero lo que más polémica está generando es el plan de deportaciones masivas que ya se puso en marcha y que el Papa Francisco calificó como una desgracia. El Servicio de Inmigración y Aduanas comunicó que se habían detenido 538 indocumentados, asegurando que uno era un presunto terrorista, 4 pertenecían a la banda criminal venezolana Tren de Aragua y otros tantos habían sido condenados por delitos sexuales contra menores. A su vez, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que estaba en marcha la mayor operación de deportación masiva de la historia. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración estaba preparada para recibir a cualquier connacional y que se les brindaría apoyo, ingreso al seguro social, empleo y transporte a sus lugares de origen. A su vez, Guatemala anunció el programa Retorno al Hogar, que brindará asistencia social y económica, al tiempo que se abrirán albergues ante la posible llegada masiva de deportados. Y lo mismo va a hacer Honduras, con un programa llamado Hermano o Hermana Vuelve a Casa, que contempla traslado, alimentación y empleos. El gobierno de Donald Trump lanzó su campaña masiva de deportación de migrantes irregulares en Estados Unidos. Según indicó el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X, la administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales y deportó a cientos de ellos en aviones militares. Añadió que la mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas, promesas cumplidas. Declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios. Entre sus primeras medidas, suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió. Puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo para personas que huyen de la violencia y la persecución política, y anunció que su gobierno restablecerá el programa Quédate en México, que implica que los solicitantes de asilo deben esperar del lado mexicano de la frontera mientras se tramita su petición. En los decretos firmados por Trump figura también una orden ejecutiva que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho consagrado en la enmienda número 14 de la Constitución adoptada en la segunda mitad del siglo XIX. Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el jueves esa orden ejecutiva y Trump ya anunció que apelará. Y el plan de deportaciones masivas de Donald Trump ya generó un conflicto con Colombia, dado que su presidente, Gustavo Petro, dijo que no había permitido la entrada de 2 aviones con 80 deportados y que no lo haría si estos no recibían un trato digno, porque no eran delincuentes. Poco más tarde, Trump ordenó la imposición de aranceles, primero del 25% y luego del 50% a todos los productos colombianos, afirmando que Petro estaba poniendo en peligro la seguridad nacional y pública de Estados Unidos. Además, anunció otras medidas de represalia urgentes y decisivas, como la revocación inmediata de visas para los funcionarios del gobierno o sanciones al Tesoro y a la banca. Asimismo, se refirió a Petro como el presidente socialista de Colombia, diciendo que ya era muy impopular, y algunos medios sostenían que quería romper relaciones, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó el cierre de trámites de visado en Colombia.
y el mandatario colombiano respondió poco después advirtiendo que el bloqueo no le asustaba y que ellos también subirían los aranceles a los productos estadounidenses hasta el 50%, al tiempo que consideró que las sanciones de Estados Unidos los tenía que ayudar a diversificar el destino de sus exportaciones. A su vez, llamó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a reunirse de urgencia, porque si los del norte no nos querían, el sur se tenía que unir. No obstante, Petro dijo más tarde que aceptaría a sus ciudadanos y que pondría a disposición el avión presidencial y aviones militares para traerlos de vuelta en condiciones dignas, por lo que se anunció la suspensión de las sanciones impuestas previamente. Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Bajó la tensión entre Colombia y Estados Unidos. El país sudamericano aceptó en la noche del domingo el ingreso de vuelos militares con migrantes deportados por Estados Unidos y Washington dio marcha atrás en la serie de sanciones que planeaba imponer a Colombia. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. La controversia había subido de tono a lo largo de la jornada, luego de la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro de permitir el aterrizaje de los aviones con deportados, alegando que sus connacionales estaban recibiendo malos tratos. Trump anunció entonces aranceles a las importaciones procedentes de Colombia y otras medidas como restricciones de viajes y revocatoria inmediata de visas. Petro respondió ordenando a la cartera de Comercio Exterior que también imponga un arancel a los productos procedentes de Estados Unidos e instó a su gobierno a dirigir las exportaciones hacia otros países. El incidente es el primer choque de Petro con Trump, quien asumió la presidencia el 20 de enero con promesas de mano dura contra la migración irregular. Luego de la decisión del líder colombiano de aceptar la política de deportaciones de Trump, la Casa Blanca indicó que suspendía las medidas anunciadas más temprano. Pero este no fue el único roce diplomático que provocaron las deportaciones de Estados Unidos, dado que el gobierno brasileño ya había denunciado las condiciones inhumanas y degradantes en las que los habían llevado, utilizando esposas y cadenas de forma indiscriminada, lo que viola un acuerdo bilateral firmado en el 2017 que contempla esta práctica únicamente si hay algún riesgo para la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. El vuelo a Belo Horizonte con 79 indocumentados había hecho escala en el aeropuerto de Manaus y las autoridades brasileñas le prohibieron continuar su camino, poniendo a disposición una aeronave de las Fuerzas Armadas, destacando que no solo los pasajeros estaban esposados y encadenados, sino que el avión se encontraba en muy mal estado e incluso tenía el sistema de aire acondicionado averiado. Apenas aterrizó el avión, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, le ordenó a la Policía Federal que les demandara a los agentes estadounidenses que retiraran las esposas de inmediato, porque era una falta de respeto flagrante de los derechos fundamentales. Y una vez en el aeropuerto, se les brindó comida y colchones y se les dio acceso a baños con duchas. Poco después, el Ministerio de Exteriores comunicó que pediría explicaciones y que permanecía atento a los cambios en la política migratoria de Estados Unidos con el objetivo de garantizar la protección, la seguridad y la dignidad de sus ciudadanos. El año pasado, la administración demócrata de Joe Biden deportó a 2.600 brasileños, pero en condiciones muy diferentes. Brasil condenó el sábado el desprecio a los derechos fundamentales de cerca de 80 migrantes ilegales brasileños deportados desde Estados Unidos. La Policía Federal había informado en un comunicado que el vuelo procedente de territorio estadounidense aterrizó la noche del viernes con 88 brasileños a bordo, aunque el gobierno del estado de Amazonas contabilizó 79 personas deportadas. La aeronave tenía como destino la ciudad de Belo Horizonte, pero por un problema técnico tuvo que aterrizar en Manaus, ciudad prevista originalmente como escala. El Ministerio de Justicia ordenó a las autoridades estadounidenses que le retiraran las esposas a los deportados cuando el avión llegó a la ciudad de Manaus. Las autoridades entregaron colchones, atención médica y agua para los pasajeros, que debieron permanecer toda la noche en una sala del aeropuerto. Mucha falta de respeto, mucha irracionalidad, mucho racismo, mucha agresividad, mucha gente con náuseas, desmayados, falta de aire.
Estábamos atados, con esposas en las muñecas, cinturas y piernas. Teníamos familias, niños con autismo o con algún tipo de discapacidad que pasaron por situaciones muy graves en el mismo avión. Una fuente del gobierno brasileño explicó el viernes a la AFP que esta deportación no guarda una relación directa con la operación contra inmigrantes ilegales iniciada en Estados Unidos tras la toma de posesión del presidente Donald Trump. La misma fuente señaló que se trata de un entendimiento bilateral entre Brasil y Estados Unidos de 2017 que permanece en vigor y que ya resultó en otras deportaciones en años previos. El presidente Luis Inácio Lula da Silva ordenó el sábado que un avión de la Fuerza Aérea brasileña asuma el traslado de los deportados a su destino final, Belo Horizonte, donde quedarán en libertad. Pero quisiera volver a Colombia porque una de las cuestiones que hizo que Petro diera marcha atrás y evitara un conflicto con Estados Unidos, además de la fuerte dependencia de Estados Unidos en cuestiones comerciales y de que se le estaba abriendo un frente interno con la oposición tomando partido por Washington, es el momento delicado que vive el país, con el estallido de la violencia en la región de Catatumbo. Colombia anunció el inicio de operaciones ofensivas por enfrentamientos entre guerrillas y las amenazas a la población civil, que hizo que cerca de 40.000 personas se vieran desplazadas, sobre todo a Cúcuta, pero también cruzando la frontera a Venezuela, que inició un operativo para recibirlos. Petro había declarado el estado de conmoción interior y la emergencia económica y suspendió las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que lleva a cabo ataques contra las disidencias de la FARC y contra el Clan del Golfo, la principal organización delictiva del país, al tiempo que se puso en contacto con el gobierno venezolano para enfrentar juntos esta crisis de seguridad, algo que fue aceptado por Caracas. A su vez, el mandatario reconoció el fracaso de sus negociaciones de paz y dijo que estaban investigando cómo el Ejército de Liberación Nacional se había fortalecido tanto en tan poco tiempo y sin que el Estado se diera cuenta. Desde que comenzaron los enfrentamientos, alrededor de un centenar de personas fueron asesinadas, entre las que se cuentan 6 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 y la desaparición forzada de otros tantos. A su vez, se destaca que, más allá de los esfuerzos por retomar el control de la región, el ejército se centra sobre todo en la distribución de ayuda humanitaria y en el rescate de algunos líderes sociales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió el sábado a Venezuela enfrentar juntos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que perpetró en la frontera entre ambos países una masacre sin precedentes en más de una década. El mandatario reaccionó en la red social X a un comunicado del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, en el que expresa su intención de colaborar con su vecino para consolidar la paz. Padrino aseguró el sábado que Venezuela está dispuesta a ayudar a Colombia aumentando los niveles de comunicación entre ambos países. El ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez se reunió con su par venezolano el viernes en la ciudad fronteriza de San Cristóbal. El ministro Padrino estuvo de acuerdo. Estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables entre los mandos militares y de policía colombianos y venezolanos. La guerrilla de extrema izquierda, que según expertos opera de ambos lados de la frontera, arremetió contra la población civil y disidentes de las extintas FARC en la región del Catatumbo, en el noreste del país, un enclave para el narcotráfico, dejando un saldo de más de 80 muertos y por lo menos 38.000 desplazados. Algunas de las personas que abandonaron sus hogares por temor en el Catatumbo cruzaron a territorio venezolano, donde el gobierno de Nicolás Maduro activó un plan de ayudas. El ejército puso en marcha el viernes las operaciones ofensivas para recuperar el control de la zona. El sábado denunció que el ELN atentó con explosivos contra un vehículo militar en la zona rural de Cúcuta, cerca al Catatumbo, sin causar muertes. Colombia aún intenta descifrar cómo el ELN movilizó hasta allí tropas procedentes del cercano departamento de Arauca, su principal bastión en la frontera, sin ser descubiertos por las autoridades. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la liberación de rehenes y las acusaciones de violación del alto al fuego en Líbano y Gaza. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, los conflictos diplomáticos por las deportaciones de Donald Trump. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.